¿Qué tal? Bienvenidos amigos de los otros creativos. Soy Gustavo Villamar y estamos aquí en una sesión más de pláticas con guionistas y con gente creativa que nos pueden ayudar a mejorar, por supuesto, esta onda de pensar y de, pues, idear ideas, ¿verdad? Hoy, bueno, pues hemos estado platicando con muchas personas sobre la importancia de la escritura cinematográfica y que creen se ha generado un taller, un curso buenísimo, chulísimo de escritura cinematográfica que va a ser comandado precisamente por una cabeza creativa muy, muy, muy especial, el cual tengo el honor de conocer y, por supuesto, decir que es mi amigo. Y él es Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Gustavo? Estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Gustavo, aquí a tu canal. Estamos invitando a personas profesionales del medio, personas que, pues bueno, tienen mucha experiencia, mucha calle, mucho colmillo en esta onda de la creatividad. Bueno, pues Pablo es uno de ellos. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal la escritura del cine? Dime cómo te apasiona, por qué te apasiona, por qué le encontraste el gusto a a este oficio que pues verdaderamente también pareciera juego de béisbol, porque muchas veces nos batean las ideas, pero uno es tenaz y eso es diferentes. Cuéntame, ¿por qué escribiste, Pablo? En algún momento, una de las necesidades de expresión que yo tenía, no las podía yo encontrar, por ejemplo, en la música, ¿no? Y tampoco lo podía encontrar en la literatura. Y viendo una película, de hecho, de Alejandro Jodorowsky, fue que de pronto ahí encontré una expresión que traía yo necesitando dar, ¿no? Necesitando hacer con sonidos y con expresiones de cuerpo, ¿no? Y demás, y como que encontrar eso en una película de Jodorowsky me inspiró. Dije, bueno, pues es posible, ¿no? Es posible que mis ideas se vean en una pantalla. Entonces yo creo que sí, pues me voy por aquí, por el cine, ¿no? Entonces, pues esas son como las razones por las cuales estoy dedicándome a esto, ¿cómo ves? Bueno, pues creo que Pablo es como uno más de nosotros, ¿no? O sea, las ideas, la creatividad, pues está en nuestra cabeza, está en nuestros genes, y pues bueno, pues él encuentra en el cine la manera de explotarlo. Pero Pablo mencionaba cosas bien interesantes, ¿no? En el que, por ejemplo, expresarse. Bueno, el cine, pues históricamente tiene esta como característica que es una pantalla donde se pueden denunciar cosas, ¿no? Donde se pueden mostrar cosas. Y pues bueno, grandes películas, grandes cineastas han utilizado esa pantalla, pues bueno, para expresarse, ¿no? Pablo creo Sí, que no es uno menos, sino es uno más, que pues se sí, encuentra en esta sí. pantalla esa idea, ¿no, Pablito? De expresarnos. Aquí, Pablo, voy a hacer un paréntesis porque Pablo, ya ven lo que nos comenta con la pasión con la que nos comenta, Pablo es el diseñador del curso de guión cinematográfico que vamos pronto a ponerlos a su disposición para ustedes porque creemos que pues de pronto es una obligación para la gente que ya hemos trabajado en los medios, pues poner a la disposición de gente joven, gente nueva, que venga con ese ímpetu de conocer el medio, pues ponerle nuestra experiencia a sus manos, ¿no? Pablo, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues acerca del curso, tiene la intención de poder primero encontrar las bases, ¿no? Las bases teóricas de escribir un guión, pues en sí mismo sí es importante, ¿no? Muy, muy importante encontrar las bases teóricas, porque obviamente pues uno pensaría que tener la idea, con eso basta, ¿no? Con tener una idea, ¿no? Pues se me ocurre como que la historia de un héroe, ¿no? Que va a salvar el mundo a través de una vacuna y no sé qué. Y pues nada más se trata de bajarlo, de ponerlo así en un cuaderno y ya después empezarlo a grabar, ¿no? Pues no pensaría que así es de sencillo, pero realmente no, hay toda una teoría, hay toda una base teórica, de criterios que nos permiten entender bien de qué forma estructurar una historia. Después, lo que viene es taller, o sea, el taller, cuando hablamos de taller, nos referimos a que si tú tienes una historia, eres estudiante y ya tienes la base,
Ahora de lo que se trata es de que vayamos puliendo juntos, obviamente con un experto, ¿no? Con una persona que puede ayudarte con su experiencia, y aparte, pues que tengamos un grupo creativo, ¿no? Y que no solamente lo hagas tú solos en tu cuarto, sino que tengas un grupo creativo que te retroalimente, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Mira, yo le pondría esta escena. Pues nos ayuda a pulir, ¿no? Tu mismo guión. Porque obviamente deben de saber las personas Perfecto. que nos están escuchando en estos momentos, pues una de las cosas que pasan cuando tú tienes un guión es que pues no queda de manera definitiva en la primera, ¿no? Se tiene que ir puliendo, ¿no? Se tiene que ir, a lo mejor observas que a lo mejor una escena pues está de más, y a lo mejor lo tendrías que quitar o tendrías que agregarle algunas cosas, algunos elementos Claro. narrativos y demás, y eso pues solamente te das cuenta en la medida en que se lo lees a alguien más, en la medida en que alguien más lo lee y observa las escenas y se da cuenta pues que a lo mejor pudiera funcionar de una manera diferente. Siempre el espectador, el tercero en discordia, ¿no? Es esa persona que nos va a dar ese punto de vista para hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, pues eso, el taller es importante, está dentro del Perfecto. curso. Muy bien, bueno, aquí Pablo lo que nos está diciendo es que el guionista, aparte de tener talento, necesita técnica. Y bueno, la técnica se va a dar nosotros aquí los objetivos. Hoy te voy a tomar la palabra en el tema que dijiste de que el tercero en discordia, ¿no? Y el tercero en discordia es el espectador. Y de pronto estamos viendo una película y de pronto vemos que acaba y decimos, ¿cómo ya acabó? Y entonces es la gran película. Sí. Aquí nosotros tenemos que entender que hay muchas personas que participan en una película, ¿no? Es el guionista, después es el director, después es el productor, después son los actores, etcétera. Y yo te quiero comentar este proyecto antes de que tú nos inspires con tu conocimiento. Una película que me dejó marcado de pronto, que dije, y luego, y estoy hablando de la película de Fiebre de Sábado por la Noche. Esta película de 1977, protagonizada por John Travolta, en donde él encarna o protagoniza a Tony Manero, que es un chico de las calles de Nueva York, en el que de pronto sucede que en esta etapa en la que los jóvenes están empezando como a encontrar su identidad. Esta película es muy importante porque recrea estas pequeñas tribus urbanas, estas nuevas tribus urbanas que se empiezan a generar después de que hay la migración a los Estados Unidos y después empiezan a hacer como estos grupos que hoy conocemos como grupos urbanos o tribus en los que se juntan, los que bailan, los que pelean, los guapos con las guapas, etcétera. Tony Manero es un chavo que pues, le gusta bailar y pues en la película tiene unas escenas de baile se volvieron icónicas y pues bueno, en México y en muchas partes del mundo surgieron programas, concursos de baile y pues bueno, la película se va construyendo bien, me parece que salvo tu mejor opinión, de pronto encuentra un buen ritmo y llegamos al final en el que está Tony Manero con Stephanie, que es la coprotagonista de la trama, están platicando en un departamento, hablando del futuro, de pronto se acaba la película, se acaba y no hay más, y tú dices, ¿ya se acabó? ¿Qué pasa, mi querido Pablo? El guionista tiene que pensar en el final de su historia antes. Tú dímelo, tú eres el experto. Sí, en definitiva, lo primero que hay que hacer es pensar cómo va a terminar tu historia, ¿no? O bueno, esa es como en teoría deberías de construir tus historias, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, esa es como la escena que tienes incluso en la mente desde antes de que empieces a escribir la primera, ¿no? O sea, la escena final, el desenlace, el cómo quieres ver a tu héroe al final, el cómo quieres ver, no sé, incluso a un grupo de héroes,
o cómo quieres ver a la historia de este protagonista o esta protagonista que estás contando su vida, si es una autobiografía o una biografía. Tú como guionista tienes que tener claro cómo vas a terminar esa historia, ¿no? Porque al final de cuentas no deja de ser un espacio en el tiempo, ¿no? De la vida del protagonista que estás contando. Entonces, no es una persona, más bien no es una historia que perdure en el tiempo y que de alguna forma tú digas, no, ¿sabes qué? Y es todo. Y vamos a ver en la siguiente película, ahora qué pasó, ¿no? Entonces, no hay forma como de hacer que perdure la historia. Tiene que terminar, forzosamente tienes que terminar. Y entonces, si tú piensas primero cómo va a terminar, cuál va a ser la moraleja, cuál va a ser el desenlace, cuál va a ser la conclusión, ¿no? ¿Cuál va a ser este final en donde se va a dar como resultado esto que bien dice Robert McKee, un teórico de muchos años de guión? Dice que al final de cuentas, una de las cosas que nosotros tenemos que ver en el final es un movimiento emocional y un cambio irreversible, ¿no? E inesperado. ¿Qué quiere decir esto? El protagonista de alguna forma nos tiene que mostrar que como empezó la historia, no es como la terminó. Si Exacto. bien para positivo o para negativo, pero de alguna forma no es como la empezó, ¿no? No podemos dejar a nuestro personaje así como que nada más pensando en el futuro y demás. Y luego todo el propósito que tenía el personaje, todo el objetivo que tenía el personaje de encontrar identidad, de alguna forma encontrarse él mismo, ¿dónde está? Solamente Claro. algo se tuvo que haber definido en su personaje, ¿no crees? Claro, que una anécdota de esta película es que pues, también nuestros amigos tienen que saber que los guionistas de pronto terminamos el guión, lo entregamos y muchas veces ya lo que sucede dentro de la película, pues bueno, ya está más allá, ¿no? De nuestro alcance. En este caso, John Travolta ya ha sido perseguido por la tragedia, o sea, su vida parece como también escrita por un guionista sádico. En ese tiempo, la novia de John Travolta fallece. Entonces él está grabando Fiebre por la noche, le avisan que la novia está falleciendo y él tiene que volar hasta donde está su novia y pues ya no acaba la película, ¿no? Entonces tal vez esa es una manera de justificar, ¿no? El final tan desabrido, Fiebre por la noche, ¿no? Esa es una. Y la otra, mi querido Pablo, que te quiero contar ya para que tú nos instruyas sobre este tema, es la película de El planeta de los simios, la versión del 2001 de Tim Burton. Sabemos que es el remake de la gran película del planeta de los simios, también de los años 70, en la cual al final de la película, la original tiene un final memorable, ¿no? En el que de pronto el personaje piensa que sale del planeta Tierra, pero en realidad el personaje hace como un viaje al futuro. Y entonces se encuentra que es un planeta dominado por los chimpancés, por monos, y en el transcurso o en el trayecto de la película están sucediendo cosas que al final él se escapa con una mujer, llega a un país en donde de pronto vemos a la Estatua de la Libertad abierta por arena, ¿no? Nada más se le ve el pecho. Si uno recuerda la imagen donde está la Estatua de la Libertad, pues entonces es un cataclismo, ¿no? Así que arrojó arena y todo y convirtió la isla de Manhattan en otra cosa. Entonces, o que se explotó la isla de Manhattan. Entonces el personaje encuentra a la Estatua de la Libertad y entra en crisis. Bueno, ese pues es uno de los finales más épicos, ¿no? En el tema de la película. Pero volvemos a la versión de 2001 de Tim Burton, que de pronto el protagonista casi escapa del planeta de los simios, va en una nave, cae, choca en lo que parece ser algo así como Washington, y él sale de la nave, baja, encuentra a lo que sería la estatua de Lincoln, el presidente Lincoln, la estatua donde está él sentado, encuentra a la estatua,
pero ahora es de un mono, ¿no? De una persona con una cara de mono, lo que implica que pues igual un poco da la sensación de lo que sucedió en la primera versión, pero en esta versión es como muy forzado, ¿no? Y entonces de pronto también el guionista ahí como que se ve envuelto en esta decisión del director en el que dice, yo quiero alejarme de lo más posible, pero quiero hacer mi propia versión. Entonces ahí entramos en ese problema. Ahí tú como ves ese final, mi querido Pablo. Pues este final que comentas me parece que es un final, o sea, creo que aquí habría que ver hasta dónde Tim Burton metió un poco su cuchara para hacer este final. Sin embargo, creo que es algo importante que tenemos que considerar como guionistas o como personas que vamos a hacer al final un film, una película, y que lo que requerimos es contar una historia y que el final, el desenlace, termine dando esta satisfacción emocional al espectador, ¿no? Porque al final de cuentas, si podemos nombrar el final de otra forma, es eso, una satisfacción emocional. No necesariamente satisfacción, con satisfacción decimos una motivación, ¿sabes? O sea, ¿no? Cuando estamos hablando de satisfacción, a veces lo que hacemos es relacionarlo con estar motivado, ¿no? Estar como muy emocionado, feliz, pero no necesariamente a eso me refiero con satisfacción emocional, sino que cuando tú ves al protagonista, o por ejemplo, en este caso, al antagonista, que muere a partir del héroe, si tú estás contando una historia en donde esa satisfacción emocional que le quieres dar al espectador, entonces te estás contando una buena historia, porque al final de cuentas muere el antagonista a manos de nuestro protagonista y pues vas contando la historia de un héroe que al final de cuentas lo que quiere pues es deshacerse del antagonista, ¿no? Obviamente la forma en cómo lo contamos, las escenas que vamos poniendo, el embrollo que se va metiendo el protagonista con el antagonista como pica al protagonista y como el protagonista se va enganchando. O sea, la forma en cómo lo contamos es obviamente el arte, ¿no? Del guionista. Sin embargo, cuando vamos a terminar, nos tenemos que preguntar si al final queremos darle una satisfacción emocional al espectador, de si queremos que el espectador vea al antagonista muerto, ¿no? Si queremos que eso vea el espectador, si queremos que eso sienta el espectador como esta especie de placer, ¿sabes? Pues sí, es un placer, ¿no? Obviamente, una especie de placer de ver al protagonista hecho piezas, por ejemplo, por una bomba que aventó el protagonista, ¿sabes? Si esa es la sensación o el sentimiento que queremos que nuestro espectador sienta, entonces toda la historia tiene que ir contada hacia allá, ¿sabes? Toda la historia tenemos que hacer que el antagonista sea un personaje odiable, ¿no? Que el antagonista mate a un niño, por ejemplo, y el niño le ruegue todavía que no lo mate. Entonces el antagonista sea como, no, y no me importa. Entonces ahí es en donde el espectador dice, mátalo, ¿no? O sea, mátalo porque se pasó con el niño. O sea, es un hombre injusto, es un hombre que no tiene valores, no tiene moral, entonces sí, mátalo, ¿sabes? Obviamente eso es como lo que vamos contando para que al final el desenlace sea satisfactorio para el espectador, ¿no crees? Claro. Ok, muy bien. Bueno, amigos, dense cuenta que escribir una película no es cualquier cosa. Necesitamos técnica, necesitamos algunos detallitos que hay que ir amarrando para que, pues, como dice Pablo, encontremos nuestro asistir a la sala de cine. Escribir una película pues, tiene más que solamente talento, y tú nos vas a ofrecer un poco de técnica en esta sesión y nos vas a contar de algunos casos, a lo mejor no tan afortunados, terminaron algunas películas que pues, de pronto fueron, ¿no? O bueno. Así es. Sí, justo, no sé, lo quiero presentar pantalla, no sé si lo
¿La están viendo en estos momentos? A Creo que ver, sí. sí, ya, sí, la estamos viendo, yo sí la veo. Tú sí la ves. Perfecto. Entonces, pues miren, sí, como ahorita estamos comentando y como les quiero comentar, ahora yo hice una selección de 3 películas Ok, tienen finales que realmente no están bien logrados. Hay muchas más, ok, pero evidentemente para efectos de la explicación que quiero dar, pues elegí estas 3 en donde, pues bueno, si quieren, primero que nada, me gustaría hablarles, no sé si están viendo esta diapositiva, en donde pues dice que es un final, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos de alguna forma y definir qué es un final, ¿no? ¿Qué es un final en una película? Pues bueno, la forma en cómo a mí me gusta definirlo es a partir de una revelación. Como les decía, es un cambio irreversible e inesperado, una resolución del dilema o de la crisis que se fue generando a lo largo de todas estas escenas. Y obviamente es una imagen clave. ¿A qué me refiero con una imagen clave? Es una imagen, una escena que transmite con todos los elementos de esta escena, que todo lo que se fue desarrollando a lo largo de la historia culmina ahí. ¿Sabes? Tiene los símbolos, los signos suficientes y los elementos suficientes para que el espectador tenga esta sensación de que, ok, ya, ya terminó la historia. Que nadie tenga que llegar y decirle, oye, ya terminó, ya te puedes ir. No, o que no necesariamente tengas que ponerles los créditos para que la persona entienda que ya terminó, sino que en el momento en el que esté viendo esta escena, esta imagen clave, el espectador sepa que ya terminó la película y que no se lo tengas que estar diciendo, ni tampoco tengas que hacer estas escenas que muchas películas sí tienen, en donde empieza como una explicación de lo que pasó, ¿sabes? No sé si te ha tocado, pues ahorita tengo algunos ejemplos de ello, que al final la película tiene como que una narración, una voz en off o un texto que te dice, ah, bueno, pues todo esto que viste tiene esta razón de ser, ¿no? El personaje hizo claro. esto, bla. Y entonces, de alguna forma, esta parte última se dice que, ¿no? Las personas más expertas en la escritura de guión, lo que nos dicen es que no tenemos por qué explicar nada si es que desarrollamos bien un guión. Al final no tendríamos por qué Claro, estar explicando nada de claro. lo que hicimos. Entonces esto es, en pocas palabras, lo que es un final. Ok, Tiene 3 partes, está compuesta por 3 partes, crisis, clímax y resolución. Y pues bueno, para irse contando, pues quiero explicarles con una película. Ok, entonces esta película, Serenity, tiene un gran reparto, tiene a Anne Hathaway, a Matthew McConaughey y varios más. Tiene muy buenas actuaciones. Esta historia de un hombre que pues, durante 3 cuartos de la película te está contando la historia de un hombre que tiene algunos conflictos económicos, ¿no? Tiene conflictos también, pues, como existenciales, ¿no? Como cuestionándose cosas y demás. Y aparte tiene un objetivo muy claro, y es que quiere pescar un pez enorme, ¿no? Que de pronto ahí en algún momento es pescador, entonces lo contratan y ahí por ahí aparece este pez, pero tiene como este elemento que de pronto desaparece y ya no sabe si sí quiere pescarlo o no, si ese sí es su objetivo o no, ¿no? Y de pronto como que por ahí empiezan a contar la historia de que tiene un hijo, de que tiene una ex esposa y que su ex esposa está con un hombre que es muy malo, ¿no? Que abusa de la esposa, que abusa también del hijo, que es muy violento, que es muy, ¿no? Malo con ellos. Y entonces como que de pronto él cambia como el objetivo y entonces ahora ya no es pescador y ahora ya no tiene como este conflicto económico, sino que ahora
pretende salvarlos, ¿no? Salvar a la ex esposa y salvar al hijo. El final termina siendo una gran desilusión. ¿Por qué? Porque al final lo que nos dice es, bueno, ¿qué creen? Que todo esto no es real. Es un videojuego que hizo el hijo para poder tener a su papá vivo de alguna forma, porque su papá, Matthew McConaughey, que es el hombre que te han estado contando su historia todo este tiempo, está muerto. Y como está muerto el hijo, hizo este videojuego para tenerlo vivo y entonces poder comunicarse con él. Seguramente la historia escrita en papel era muy atractiva, ¿no? Seguramente la historia cuando la leyeron dijeron, órale, ¿no? Un videojuego, y entonces el niño tiene como que estos deseos frustrados por ver a su papá, seguramente está triste, trae un duelo y entonces pues quiere ver a su papá y busca hacer este videojuego. Sin embargo, está muy mal contado porque al principio, desde el inicio, empieza a contar la historia de Matthew McConaughey y se olvida del hijo, se olvida de quien al final te va a dar todo el desenlace que es el hijo. O sea, haz de cuenta que es como si yo te estuviera contando la historia de, no sé, de un payaso, y ese payaso, fíjate que es muy bueno y hace muy buenos actos y no sé qué, y fíjate que aparte viene de África y entonces es un hombre que estoy contando durante 2 horas las anécdotas del payaso y estoy haciendo que te identifiques con el payaso y estoy haciendo que lo ames, ¿no? Y estoy haciendo que digas, no manches, este payaso es buenísimo, pero después al final te digas, ¿sabes qué? Pero fíjate que a quien quiero invitar a la fiesta no es al payaso, es más bien al mago. Entonces, pues vamos a invitar al mago. Es como, no, mejor al payaso, ¿no? Entonces, eso es el efecto que produce la película, ¿no? El efecto que produce la película es como, a ver, estás contando la historia de un hombre que, ok, le está yendo muy mal, ¿no? Híjole, aparte de que le está yendo muy mal, se da cuenta que están abusando de su hijo y están abusando de su ex esposa, pues la satisfacción emocional que le tienes que dar al espectador es que ese mismo personaje cobre venganza o ese mismo personaje de alguna forma busque esta protección a su familia, ¿no? No sé, a lo mejor llevándolo a la cárcel al esposo en cuestión, no sé, ¿no? Ahí buscar como un desenlace que genere esta satisfacción emocional. Pero el desenlace es más en el sentido de que el niño mata al hombre, el niño lo mata y aparte el niño termina en la cárcel, estaba en la cárcel, hace una llamada por teléfono a su papá que está en un videojuego que aparte pues es inverosímil. ¿Cómo es posible que tú estés hablando con tu papá en un videojuego que tú hiciste? ¿Cómo te va a contestar? ¿No? Sabes, como que hay muchos cuestionamientos y preguntas que te surgen a partir de este final, que al final de cuentas te deja como más en duda, más como confundido, que realmente con una satisfacción emocional de que te contaron una historia y terminaste, qué bueno que mataron a este hombre que abusaba de mí, ¿no? Qué bueno, ¿no? O Matthew McConaughey me inspiró, ¿no? A ser un gran padre, ¿no? La verdad es que no, me dejó más con dudas que con otra cosa, ¿no? Entonces, hacer una película o escribir un guión es como jugar ajedrez. No sé si en algún momento, o sea, creo que si juegas ajedrez o los espectadores si en algún momento han jugado ajedrez, se darán cuenta que jugar ajedrez no es como las damas chinas o como ir improvisando así. Sí, pues me fui. ¿No? Es ir pensando no solamente en la jugada que vas a hacer, sino en la segunda o tercera jugada después de la jugada de tu contrincante. Es decir, tu contrincante, tú tienes que pensar en tu contrincante, qué te va a dar de respuesta, y después tú qué le vas a dar de respuesta, y después tú, el contrincante, qué te va a dar de respuesta. Entonces tienes que tener, cada jugada tiene que tener una estrategia, una razón de ser. Y cada escena que tú pongas en tu película también
tiene que ir llevando al espectador hacia un clímax, hacia un desenlace donde el espectador realmente tenga esta satisfacción, este placer por haber visto esa película. Entonces, si tú escribes un guión, tienes que tener un poco esa mentalidad estratégica de que cada escena realmente cumpla con el objetivo que tú quieres, ¿no? Si tú quieres que tu héroe al final termine siendo realmente el que acabe con todos los malos, entonces pues cada escena tiene que ir teniendo esta dirección, ¿sabes? Entonces, a ver, para un guionista, la técnica nos va a ayudar a tener un buen final, ¿no? O sea, si nosotros no, nos Así es. metemos en la técnica, el talento va a venir a empujar y va a ser una combinación bonita para que podamos tener un buen final, ¿cierto? Así es, así Muy bien, es. amigos. Bueno, pues el curso de escritura cinematográfica está contemplando estos pequeños detalles. Otro ejemplo más que tengas, Así es. Pablo, otro ejemplo más que tengas sobre este tema. Claro que sí, claro que sí. A ver, el siguiente que tengo preparado para ustedes, no sé si lo ven aquí, es la película Soy Leyenda. No sé si la llegaron a ver. Ah, sí, Protagonizada por Will Smith. Una película post-apocalíptica, ¿no? De hecho, creo que es del 2002, entonces todavía no sabíamos nada de pandemias ni nada por el estilo, pero es una película sí, que un grupo de científicos encontraron la cura para el cáncer. Sin embargo, la cura para el cáncer era también la sentencia de muerte para todos los seres humanos en la Tierra, porque no contaban con que iba a mutar e iba a convertir a las personas vacunadas con esta vacuna, valga la redundancia, los iba a convertir en una especie como de vampiros, zombies raros ahí, que iban a estar en la oscuridad de los edificios, acechando a Will Smith y queriéndolo matar, ¿sabes? Entonces, lo que ocurre con esta película es que Will Smith se queda y pasan cosas. Creo que una de las cosas importantes a la hora de construir nuestros personajes es que los hagamos verosímiles. O sea, exacto. claro que todos son personajes, ¿no? Aún incluso un documental trata de ciertas partes de las personas, no necesariamente es la realidad real, ¿sabes? Es una parte truqueada, selectiva del personaje, es decir, que de alguna forma lo estamos ficcionando, aún incluso en un documental. Entonces, estamos hablando de un personaje, y si estamos hablando de un personaje hay que hacerlo verosímil. Si queremos hacer un héroe, podemos caer en la tentación que cayeron los de Soy Leyenda, en darle atribuciones sobre atribuciones sobre atribuciones a Will Smith, que de plano sí parece un superhéroe que no es superhéroe, ¿sabes? Porque es un hombre Sí, que está, para empezar, está súper mamado, ¿no? O sea, tiene muchos músculos por todos lados, ¿no? sí, Luego, aparte, o sea, una de las cosas que no es verosímil, porque no es arquetípico, esto que tanto nos dice Robert McKee que tenemos que voltear a ver, no es arquetípico ver a un científico que pretende encontrar la cura para el cáncer y que pretende encontrar la cura para una pandemia como estas. No es como tan común encontrar un científico tan musculoso y aparte que realice proezas del estilo Rambo, ¿no? O que realice proezas como del estilo de un superhéroe, ¿no? De un, no es, sé, de un Capitán América, por ejemplo, ¿no? En donde tiene un arma y entonces mata a muchos zombies y entonces pone una trampa y encuentra, ¿sabes? O sea, de pronto tiene como tantas atribuciones Will Smith que no terminas por creer si realmente es un hombre
que existió, ¿sabes? O sea, porque nos quieren contar esa historia, nos quieren contar la historia que es como de alguna forma una historia real, ¿no? Un hombre que se quedó en Nueva York, ¿no? Y que encontró la cura para esta situación. Pero terminas diciendo, híjole, pues como que no te la creo, Will Smith, o sea, ¿a poco sí estás tan cañón, no? O sea, ¿a poco sí tienes todos estos atributos? No sé tú qué opinas en cuanto a esto de la construcción del personaje, ¿cómo ves? Fíjate que es un buen tema para platicarlo en otra sesión, pero Sí, no, creo que lo que precisamente hace que la película sea aceptable es que Will Smith esta complicidad que tiene con su perro, ¿no? Esta idea de que está solo en el mundo y que está, o sea, como que ya no hay esperanza, pero él sigue luchando. Es creo que al final del día lo que hace entrañable al personaje, ¿no? O sea, sí. independientemente de lo que tú dices, y bien acertadamente, está súper ponchado, que es como este tipo galán rudo, ¿no? Pero al final del día creo que logran hacer un personaje entrañable y que soporta este tipo de críticas, ¿no? Y al final el guión, sí, de pronto, bueno, la película, porque vemos que el guión y la película son cosas diferentes, pero al final la película sí como que te deja Sí, esa idea precisamente, ya me vendiste al super personaje y de pronto pelas, ¿no? O sea, sí, exactamente. eso es precisamente lo que tú me estás diciendo y yo creo que el personaje pues lo lograron bien, lo construyen bien, es un personaje entrañable, pero de pronto pues de eso mismo pues es como la pata donde coge al final, ¿no? O sea, yo quiero verlo bien y de pronto Así es, así es. Exacto, aparte de que tiene una explicación el final, ¿no? O sea, tiene un desenlace en donde pareciera que se dieron cuenta, o no sé, pareciera como que dijeron, como que hay algunos cabos sueltos, como que no hemos explicado muy bien qué onda con este personaje. Vamos a terminar diciendo que es un científico que buscó la cura para no sé qué y entonces se sacrificó. O sea, creo que era evidente, sin embargo, lo decidieron explicar de todos modos, ¿no? Y entonces eso hace un final malísimo. O sea, decidieron explicar cuando toda la película estuvieron diciendo que era un científico que estaba buscando la cura y que se sacrificó al final porque se pudieran curar la gran mayoría de las personas. Ya lo sabíamos, no sé por qué era necesario volver a hacer una explicación en donde había que decir lo mismo que ya teníamos que ya habíamos entendido, ¿sabes? Entonces ahí cuando una persona o un grupo de personas más bien está haciendo una película y decide hacer una explicación en ese momento, de alguna forma está primero insultando como la inteligencia del espectador, primero, creo yo, y segundo, creo que hace evidente los cabos sueltos que ya dejó en sí misma la historia. Entonces, claro. pues ellos mismos se ponen en la soga al cuello para decir, híjole, creo que no, como que no lo contamos también, como que sonaba bien en papel, ¿no? En guión, pero ya al final nos dimos cuenta ya con la edición que como que no nos está dando el resultado que queríamos, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, pero por ejemplo, todo este tipo de cuestiones ya se desarrollan con el trabajo técnico, ¿no? O sea, un guionista ya, Así es. o sea, sí lo podemos platicar a ese nivel porque de alguna manera tú y yo hacemos guión, ¿no? Y de pronto Sí. un joven que empieces a estudiar guionismo, ¿no? Que estudiar este tipo de cosas, este tipo de detalles técnicos, creo que hace más rica la plática de una película, ¿no? O sea, Sí, ya estamos más allá de me gustó y no me gustó, ¿no? De esta tomatera, así ¿no? es. Y está padre. Pues fíjate que sí, o sea, eso que mencionas, al final creo que podemos concluir con esto, ¿no? O sea, pudiera pensarse que ahorita que estamos hablando de guión, pues la persona que escribe el guión es como el más importante, ¿no? O pudiera pensarse que es el director, o pudiera pensarse que son los actores.
creo que al final de cuentas me gustaría concluir con esto. O sea, estamos hablando ahorita de un aspecto específico de la creación de una película. Sin embargo, como decías al principio casi, no nada más es una decisión, el desenlace o el final de quien lo escribe, ¿no? De quien hace el guión. También es una decisión de los productores, también es una decisión de el mismo director, ¿no? También es una decisión de la misma edición, ¿no? Entonces, creo que aquí lo padre o lo importante de hacer un guión, pues es dejar claro en tu guión cómo desde tu visión sería el mejor desenlace o el mejor final, pero después contemplar tal vez las posibles cambios que tu productor o tu director o tus mismos actores o tu mismo editor pudieran retroalimentarte que sea el mejor. No sé si me explico, es decir, creo que Claro. contemplar a tu equipo de trabajo sería bueno, ¿no? Y no nada más escribir Claro. tu guión, dejarlo así como, ok, pues ahí cómprenmelo, ¿no? O está bien, o ahí acábenlo como quieran, y ya, ¿no? Sino que más bien intentar como contribuir que de alguna forma el final, si tú lo planteaste de alguna forma y no convence a los productores o al director, busques la forma también de que se dé la misma satisfacción emocional contemplando, ¿no? Las voces, las múltiples voces que puede haber en una filmación, ¿no? Que sí es importante. El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Y no hay una sola voz ahí en las filmaciones, ¿no? Entonces, pues sí es importante saber de qué forma dejar en claro lo que quieres y pues que se pueda lograr, Perfecto. ¿no? Muy bien. Pablo, pues te agradezco mucho aquí a nombre de los otros creativos. Te agradecemos mucho la plática que tuviste con nosotros. A la gente que nos está viendo, por favor, sigan de cerca estas transmisiones y sobre todo, no dejen pasar la oportunidad de entrar a este curso que va a impartir Pablo, porque la verdad es que está lleno de sorpresas. Ya les dije, una es que vamos a tener más especialistas acompañando el proceso creativo y platicando con ustedes de la mano para poder hacer función. Hay una cerezota de pastel, hay un gran premio al final de este taller. Pues ya se nos cuecen las habas por decirles que vamos a tener a una productora, a un productor España, que va a ver los guiones y que pues va a elegir uno de los guiones que probablemente le gusten a él y que los pueda producir. Así que este taller no es como cualquier otro, pero incluso parte Pablo es verdaderamente hecho para que sueños se conviertan en realidad. ¿No, Pablito? Así es. Inscríbanse, busquen la información que ya les estaremos poniendo ahí en la descripción de este video y en las demás publicaciones que tendremos. Y si necesitan más información de esto que les menciona Gus, con gusto se las estaremos dando. Nos vemos, ¿no? En la siguiente. Claro que sí. Sí, Pablito, por supuesto, te estaremos buscando para seguir platicando de esto porque pues ya ves que es súper interesante. Así que muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Mi nombre es Gustavo Villamar y esto es Los Otros Creativos. Nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego. Bye. Listo, voy a detener grabación.